Bien, continuamos con las clases de Laboratorio 2, Servicio a la Licenciatura en Geofísica. Bien, estamos en la parte de inducción, ¿verdad? En el programa, pues, se menciona como programa es bastante con tendencia técnica, ¿verdad? Pide que veamos los tipos de inductores que hay y estos se clasifican por la forma que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro, una forma cilíndrica, una bobina enrollada. Aquí puede haber un núcleo de ferrita o hierro dulce, ¿verdad? Para aumentar el campo magnético, este se conoce como solenoide, ¿verdad? Si tenemos una forma así comodona, como bobina enrollada en una comodona, este es toroidal, ¿no? Y aquí podemos tener como una bobina cuadrada, ¿no? Este se conoce como un inductor compacto. Ahora, los núcleos, o sea, lo que llevan en el centro, bueno, puede ser de aire, ¿no? En los circuitos electrónicos hay muchas bobinas así que no tienen núcleo, que en el aire, ¿no? Tal vez no se requiera una gran inducción, pero no se pone núcleo, porque lo que hace el núcleo es aumentar la inducción, o sea, el campo magnético. Entonces, ya puede ser ferrita, hierro, plástico también, o inclusive acero, ¿verdad? Entonces, estos materiales como hierro, ferrita, acero aumentan el campo magnético que hace al centro el solenoide. Porque los mecánicos en vez de selenoide dicen, ¿verdad? Bueno, la simbología, pues, acá si tenemos algo así, esto significa una bobina. Una bobina con dos rayitas arriba, bobina con núcleo de hierro. Y si tenemos una bobina y una línea interrumpida, bobina con núcleo de ferrita. Y una bobina con línea interrumpida y una flecha aquí, esta flecha significa que es algo variable, o sea, bobina ajustable. O sea que pueden haber algunos contactos ahí que le hagan que cambien los factores de la bobina y eso lo hace porque variable, pero prácticamente esta es una bobina variable. Ya estuvimos hablando pues de varias aplicaciones, pues, ¿verdad? De los solenoides. Por ejemplo, pues, en un edificio, bueno, pónganse en una residencia estudiantil, ¿verdad? En el extranjero, pues, donde son pisos, donde están ubicados los estudiantes y está el portón principal, ¿verdad? Una puerta, pues, regularmente grande. Entonces, muchas veces, pues, en la entrada de la puerta, al menos cuando yo fui a estudiar, así era, ¿verdad? Están los nombres de cada uno. Entonces, el que llega de visita oprime un timbre y le suena ya en la habitación, ¿no? Y solo oprime un botón y el pasador con un solenoide lo imanta y lo jala. En el momento en que está imantando, porque se oye, el visitante empuja la puerta y puede entrar fácilmente para que alguien no baje, pues, a abrirle al visitante. Es una aplicación de los solenoides. Bobinas toroidales pues tenemos también en los circuitos electrónicos. Bien, pero de esto pues en los inductores hay una magnitud física que se llama inductancia, que se presenta por una L mayúscula, propiedad por la cual el inductor presenta oposición al cambio de corriente. Ese es el principio de inducción magnética, que posteriormente cuando veamos la parte de los transformadores, acuérdense que los transformadores es una bobina primaria, ¿no? En el cual lleva un cuadro y tiene un núcleo, puede ser de hierro dulce, ferrito, acero, y hay una bobina primaria. Esta bobina induce sin ningún contacto
a la bobina secundaria voltaje y corriente. El principio de inducción de Faraday, ¿verdad? Entonces, ahora aquí nos vamos a ubicar como que si esto fuera un solenoide. Entonces, la inductancia que del solenoide va a ser proporcional al número de vueltas al cuadrado, ¿verdad? A mayor número de vueltas, mayor inductancia. Pero también la inductancia, ¿verdad?, es proporcional, como esto presenta un área, así la bobina interna, aquí hay un área transversal. Entonces la inductancia es proporcional a esa área transversal del solenoide, en el caso, ya sea que sea cuadrado o sea cilindro. Y también la inductancia, que la estamos simbolizando por una L mayúscula, es inversamente proporcional a la longitud del solenoide. Por eso L minúscula le he llamado a la longitud, ¿no? Aquí está especificado: A, área transversal; N, número de vueltas; L, longitud de la bobina; y mu, la permeabilidad del núcleo. Si es el vacío, pues ya tiene su valor, ¿va? El del aire no difiere mucho, pero si es hierro o algo así, pues hay un valor de permeabilidad, ¿va? Que ese valor, pues según el material, se mantiene constante, ¿va? Bien, el voltaje es directamente proporcional al cambio de la corriente que pase por la bobina en el tiempo. La constante de proporcionalidad en este caso sería la inductancia de la bobina, que para una sola bobina esto va a permanecer pues constante el valor. Entonces tendríamos que para un solenoide la inductancia sería mu, la constante de permeabilidad del núcleo, el número de vueltas al cuadrado, el área de la sección transversal y la longitud. La unidad en el sistema internacional es el Henry. Hay un científico de apellido Henry, que fue estudioso de los campos magnéticos. En honor a él, pues la unidad de inductancia es el Henry. Bien, pero la bobina almacena, cuando pasa la corriente sobre él, ¿verdad?, almacena energía, como se convierte en un electroimán, ¿verdad?, almacena energía magnética. Esa energía magnética la vamos a llamar W, ¿verdad?, sería igual a un medio de la inductancia por la corriente que pasa en la bobina elevado al cuadrado. Entonces esto del magnetismo pues es bien extenso, ¿verdad?, y tiene una serie de aplicaciones y todavía hay que seguir investigando más. Es bien intrigante lo del campo magnético. Por ejemplo, otra aplicación sería pues en los trenes rápidos, ¿verdad?, que hay una serie de bobinas estáticas en la pista, ¿va?, y el planchón se magnetiza. Acuérdese que polos desiguales se atraen y polos iguales se repelen, ¿va? Entonces forma un campo magnético de repulsión con los electroimanes que hay en toda la pista. Entonces esto hace que el tren, como se están repeliendo los campos magnéticos, ¿va?, levite sobre la pista, y entonces ya quitando la fricción, ¿va?, y se mantiene el campo magnético, pues como colchón magnético diríamos, eso poquita fricción habría, y esos trenes podrían alcanzar velocidades de 400 hasta 500 kilómetros por hora, ¿va? Hay un tren rápido que va por el Eurotúnel, ¿va?, que va bajo el mar desde Inglaterra hasta Francia, ¿va?, que así con los trenes rápidos de levitación magnética, ¿cómo se llama?, aplican el principio para manejar, ¿verdad? Bien, tal vez vamos a analizar, igual que hicimos con los resistencias y los capacitores, ¿va?,
¿qué pasa con las inductores en serie? Aquí tenemos el inductor 1, el inductor 2, el inductor 3. Claro, si aquí se le está aplicando un voltaje, ¿verdad?, en cada uno, igual que las resistencias, ¿va?, se aplicaría un voltaje. Entonces ya sabemos que el voltaje es igual a la suma de los voltajes. Si yo sigo promoviendo pues los cambios, los voltajes con esta expresión, la corriente I pues es la misma a través de todos los inductores, ¿no? Entonces, para no hacer largo como lo estamos viendo más técnico, la inductancia equivalente, ¿verdad?, L, vamos a suponer que este inductor es equivalente a estos tres puntos conectados en serie, sería igual a la suma de los tres inductores. Y si hay más inductores, más el enésimo conductor. Sucede idéntico que el análisis que hicimos con la resistencia. Lo único que aquí las unidades son Henry, ¿va? Entonces, para que aquí L salga en Henry, todo esto debe ir en el sistema internacional, ¿va? Este es adimensional, número de vueltas, pero esto sería en metros cuadrados, ¿verdad? Y el mío pues tendría que dar una constante en términos del sistema internacional. Ahora, los inductores conectados en paralelo, ¿va?, y tenemos L1, L2, L3. Acuérdense que aquí el voltaje es el mismo para las tres bobinas. Entonces aquí sucede idéntico. Claro, por cada bobina pasa una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. La suma de estas tres corrientes me deben dar al final ahí de salida como era la de entrada. Pero para no hacer largo aquí la demostración, ¿verdad?, aquí es igual que como que si estuviéramos analizando las resistencias en paralelo, es idéntico. Lo que cambia es que en lugar de R, pues ahí es L. En lugar de ser resistencia en ohm, hoy es L en Henry, ¿va? Voy a ver si les envío algunos ejercicios de estos, pero quizás el material que prepararíamos para el segundo parcial, pienso hacer más énfasis en lo que son capacitores y los transformadores. Porque los transformadores, pues, acuérdense que toda central geotérmica utiliza bancos de transformadores. Quizás tal vez, entonces de eso sí, vamos a ver cómo se está la cuestión de la elevación del voltaje, cómo enviar el voltaje desde la estación generadora, ¿no?, hasta largas distancias, y todo eso se hace por transformadores. Ahora, el transformador sí funciona con corriente alterna, ¿no? Si no, con corriente directa no funciona eso. Entonces eso le vamos a dar énfasis a las líneas de conducción, la transformación en sí, o el número de vueltas que llevan las bobinas que van en el primario, en el secundario, etcétera. Tal vez de los motores y generadores, pues al menos posteriormente vamos a ver los principios, cómo funciona un motor eléctrico, cómo funciona un
generador. Recuerden que el principio es el mismo. Lo único que en el generador eléctrico hay que ocupar energía mecánica para convertir energía mecánica en energía eléctrica a través de las leyes del electromagnetismo. En el generador, en el motor no, le metemos energía eléctrica y saca energía mecánica. Entonces yo siento que esas máquinas, como es los generadores, alternadores y los transformadores, son básicas, porque en una geotérmica, pues, ¿cómo va más o menos el principio de generación de energía eléctrica? Acuérdense que se saca el vapor de la tierra, se perforan pozos, ¿verdad? Y a través de tuberías se filtra ese vapor para que no lleve impureza. La presión de ese vapor va dirigida a los álabes de la turbina que está conectado al eje del generador. Y el generador se le da energía mecánica y él va a sacar energía eléctrica. Y de una hora vez es alternador, ¿verdad? Porque ahí se va a trabajar nomás con corriente alterna. Nos va a convertir energía mecánica en corriente alterna por las leyes del electromagnetismo dentro de la estructura de la unidad generadora. Como un campo magnético corta las líneas de otro bobinado y ahí pues por las leyes de inducción se induce corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, la geotérmica, la manda a un banco de transformadores, ¿no? Transformadores elevadores. Si supongan que recibe a 13.000 voltios, tenemos generadores pues inmensos, no estamos hablando de generadores medianos, esos son inmensos. Si digamos lo saca a 13.000 voltios, pues puede haber un transformador, banco de transformadores elevadores que lo eleven hasta 60.000 voltios y los manden por las líneas de alta tensión. ¿Por qué se manda a 60.000 voltios? Porque las pérdidas de potencia son menos, se reduce la corriente, aumenta el voltaje. Ahí no escapa la ley de Ohm. Entonces esto hace de que a grandes distancias pues las pérdidas sean mínimas. Y después al llegar a las subestaciones, ¿verdad? Para las ciudades, están las subestaciones que con bancos de transformadores empiezan a bajar de 60.000 a 12.000 voltios, ¿verdad? Entonces, y ya después los transformadores de las calles lo bajan a 440, 220, 110, ya de uso doméstico, digamos, porque hay fábricas que sus motores los tienen trabajando a 440 voltios de corriente alterna. El 220 pues lo utilizamos para soldar y otras aplicaciones más. Y el 110, ¿verdad? Es el que ocupamos normalmente en nuestras casas. Entonces, en eso de la transformación sí vamos a hacer más énfasis. Tal vez cualitativamente hagamos un análisis de los motores y los alternadores, ¿verdad? Pero creo que está más interesante la cuestión de la transformación de energía eléctrica. Entonces, pienso yo en las próximas clases, quizás eso es lo que vamos a ver, cómo funciona un transformador, qué leyes lo rigen, ¿verdad? Y las aplicaciones que pueden haber, y de eso sí les voy, así como les mandé para los capacitores una guía de discusión de problemas, así les voy a mandar una guía número 4 de transformadores. Entonces, concluyendo, ¿verdad? Para la segunda prueba que vamos a hacer, ¿verdad? Estaría basado en el manejo de los circuitos de capacitores y los transformadores. Yo también de eso de los transformadores les mandaría pues algunos ejemplos resueltos para que ustedes vean cómo es que se analizan esos ejercicios, y siempre les voy a estar enviando unos videos prácticos, también teóricos, ¿verdad? Acerca de lo que estamos viendo aquí teóricamente, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por la atención prestada.